Bienvenido a este video. Estaremos viendo la inteligencia artificial. Vamos a comprender de manera muy sencilla y fácil de qué se trata esto de la inteligencia artificial, que en la actualidad está dando muchísimo que hablar. Al igual que vamos a ver en qué nos puede servir a nosotros diariamente o para qué nos va a aportar la inteligencia artificial, o solamente está destinado nada más que a las grandes empresas. También estaremos viendo un poco de historia, al igual que la definición o que se entiende por inteligencia artificial, también los tipos de inteligencias artificiales, las bases sobre las cuales estarían cimentadas, las aplicaciones que se les da a la inteligencia artificial, o sea, para qué nosotros podríamos usarlo. Vamos a poner un ejemplo práctico sobre la inteligencia artificial en educación. Similarmente, vamos a hablar tan solo un poco de los peligros que representaría para el futuro y también las inteligencias artificiales diferentes, actuales, que ya estarían totalmente vigentes para que nos faciliten las tareas del diario. Vamos a empezar con un poco de historia, ya que generalmente creemos que esto de la inteligencia artificial recién se debe de hace un año o 2 años, porque recién estamos viendo los resultados, al menos de forma pragmática, para la vida diaria y para los negocios, algo que nos lo han puesto a nosotros, los usuarios finales. Pero resulta que esto ya tiene una trayectoria. Por ejemplo, se considera que ha comenzado en 1943 esto de la inteligencia artificial, con un artículo que sacaron titulado El cálculo lógico de ideas inmanentes en actividad nerviosa, de Warren McCulloch y Walter Pitts. En ese trabajo los científicos presentaron el primer modelo matemático para la creación de una red neural, tratando de imitar más o menos el cerebro, al menos bajo ese concepto. El primer ordenador de red neural, que se llamaba SNARK, fue creado en 1950 por dos alumnos de Harvard, Marvin Minsky y Dean Edwards. Esos mismos años, Alan Turing publicó el test de Turing, que todavía se utiliza hoy para valorar la inteligencia artificial. Si a ustedes les interesa esto un poco de la historia, sería interesante también que vean la película El Código Enigma. Realmente es una muy buena película y se trata de la creación de la primera computadora que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Así ya en 1952, Arthur Samuel creó el software capaz de aprender a jugar al ajedrez de forma autónoma. Entonces el término de inteligencia artificial fue utilizado por primera vez en la conferencia Proyecto de Investigación de Verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial de John McCarthy en 1956. En ese acto los investigadores presentaron los objetivos y la visión que tenían de la inteligencia artificial. Muchos consideran que esta conferencia sobre la inteligencia artificial realmente fue el verdadero nacimiento de esta área, tal como se conoce hoy en día, o sea, no siendo tan abstracta, sino un poco más específica. En 1959, Arthur Samuel acuñó el término de Machine Learning mientras trabajaba en IBM. Por su parte, John McCarthy y Marvin Minsky fundaron el MIT, la inteligencia artificial como proyecto. Ya en 1963, John McCarthy también creó la Inteligencia Artificial Lab en la Universidad de Stanford. En los siguientes años ya se cernieron dudas sobre el campo de la inteligencia artificial y en 1966 el informe estadounidense ALPAC puso de manifiesto la falta de avance en la investigación de la traducción automática destinada a traducir simultáneamente la lengua rusa en el contexto de la Guerra Fría. Muchos proyectos financiados por el gobierno estadounidense fueron cancelados porque no tenían los resultados esperados. Del mismo modo, ya en 1973 el gobierno británico publicó su informe Lighthill, en el que destacaba las decepciones de la investigación en inteligencia artificial. Una vez más, los proyectos de investigación fueron reducidos por los recortes presupuestarios. En este periodo de duda, más o menos dura hasta 1980 y ahora se denomina el primer invierno de la inteligencia artificial. Este invierno terminó con la creación de R1 XCOM por parte de Digital Corporation para el equipo. Este sistema comercial experto está diseñado para configurar los pedidos de nuevos sistemas informáticos y provocó un auténtico auge de las inversiones que se prolongó durante más de una década. Japón y Estados Unidos hicieron grandes inversiones en las investigaciones de la inteligencia artificial. Las empresas se gastaron más de $1.000 millones al año en sistemas expertos y el sector no paraba de crecer.
Desgraciadamente, el mercado de las máquinas LIPS se desplomó en 1987 al surgir alternativas mucho más baratas. Este fue el segundo invierno de la inteligencia artificial. Las empresas perdieron el interés por los sistemas expertos. El gobierno de los Estados Unidos y Japón abandonaron totalmente sus proyectos de investigación que se habían gastado miles de millones de dólares para nada. 10 años ya después, en 1997, la historia de la inteligencia artificial ya estuvo bastante marcado por un acontecimiento importante al surgir así la inteligencia artificial, Deep Blue del IBM, que triunfó más que todo con el campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov. La primera vez el hombre fue derrotado, pero en este caso por una máquina. 10 años después, los avances tecnológicos permitieron el resurgimiento de la inteligencia artificial. Ya en el 2008, Google hizo grandes avances en el reconocimiento de voz y lanzó esta función en sus aplicaciones para smartphones. En el 2012, Andrew Ng alimentó una red neural con 10 millones de videos de YouTube como serie de datos de entrenamiento, y gracias a Deep Learning, esta red neural aprendió a reconocer un gato sin que se le enseñara qué es un gato. Esto fue el inicio de una nueva era para el Deep Learning. En el 2016, por ejemplo, se produjo otra victoria de la inteligencia artificial, más que todo sobre el ser humano, con el triunfo del sistema de AlphaGo de Google. En este caso, DeepMind. Sobre Lee Sedol, en este caso, también era el campeón de Go. Entonces, la inteligencia artificial también conquistó el campo de los videojuegos, especialmente con DeepMind, AlphaStar en StarCraft y OpenAI en Dota 2. Actualmente, empresas de todos los sectores utilizan Deep Learning y el Machine Learning para una infinidad de aplicaciones. La inteligencia artificial no ha dejado de avanzar y sorprender con su rendimiento. El sueño de la inteligencia artificial general está cada vez más cerca, especialmente en este año que han comenzado ya con toda la fuerza gracias a la popularidad que tiene ChatGPT, que no es la única inteligencia artificial, sino la más popular. Vamos a aclarar ahora qué es la inteligencia artificial, para no confundirse con lo que generalmente las películas de ciencia ficción nos dan, a lo menos de futuros apocalípticos, pues siempre estamos creyendo que todo eso se trata de inteligencia artificial. En el fondo todavía estamos en sus inicios de la inteligencia artificial como práctico, así que eso de la inteligencia artificial, lo que ahora por el momento se entiende es como una inteligencia que se desarrolla a través de algoritmos, como en la computadora en la actualidad es la que predomina. Entonces estamos hablando de algoritmos computacionales, o sea, los bits, lo que serían el código binario, cosas así. Todo esto que pretende imitar a la inteligencia humana, o sea, tratar de que haga las cosas que un ser humano haría. O sea, en sí es el conjunto de sistemas o combinación de algoritmos cuyo propósito es crear máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar la información que recopilan. La inteligencia artificial no tiene como finalidad reemplazar a los humanos, sino mejorar significativamente las capacidades y contribuciones humanas. Si escuchamos en Internet en la actualidad que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos de los oficios, muchos de los trabajos, todo eso, estamos todavía equivocados al respecto, porque no se trata de que van a despedir un conjunto grande de personas, de empleados o que hacen tareas repetitivas. No, sino van a mejorar la calidad del trabajo, van a facilitar, nos van a ahorrar muchísimo tiempo, presupuesto y todo lo demás. Entonces, si ahora nosotros queremos adaptarnos a la inteligencia artificial, lo que tendríamos que hacer prácticamente es nuestra misma labor que desarrollamos cada día, simplemente añadir la inteligencia artificial. Si soy la persona encargada de recursos humanos, entonces que me gestione mucho mejor a todos los empleados, todo el personal, y rápidamente lo puede hacer la inteligencia artificial en cuestión de minutos. No significa que me va a reemplazar totalmente como persona, sino simplemente me va a ayudar a desarrollar mis labores cotidianas de manera más eficiente y en menor tiempo posible. Vamos a analizar ahora los tipos de inteligencia artificial que se están manejando en la actualidad. Básicamente serían tres: la inteligencia artificial especializada o ANI,
la inteligencia artificial general o AGI y la superinteligencia artificial ASI. En el primero de los casos, la ANI es un tipo de inteligencia artificial mucho más inflexible que no se amolda ni se acepta ni se acepta los requisitos generales de una máquina, sino su función es centrarse en un trabajo único y dedicar toda su complejidad a ese trabajo único y singular. Si trazamos un paralelo, por ejemplo, sería como un profesional capacitado que se dedica a una única función compleja. Entonces es totalmente especializado en esa área. El funcionamiento del modelo ANI se proyecta a través de la programación de sus acciones. En esa etapa debe estar preparada para actuar en un solo rol, reduciendo su desempeño tanto como sea posible a otras tareas que no le competen. Esto también garantiza que pueda desempeñar plenamente su papel sin desviarse del mismo. Por más que eso parezca una limitación, también puede verse como una dedicación amplia e integral hacia esta tarea específica. Entre sus características de ANI tendríamos que es una inteligencia con carácter reactivo y memoria limitada. Además, por definición, todos los demás modelos pueden considerarse un tipo de ANI. La diferencia es que en su mayor parte los tipos de inteligencia artificial están diseñados para cumplir funciones más diversas e incluso múltiples. La clasificación técnica ubica a ANI como una inteligencia incapaz de reproducir el comportamiento humano, sino solo simularlo y determinadas áreas, no todas de ellas. Podríamos poner algunos ejemplos de ANI, o sea, de esta inteligencia artificial especializada, por ejemplo, el motor de búsqueda web de Google, que lleva muchos años en el rubro. También el software de reconocimiento de imágenes, que actualmente ya está en pleno auge. Realmente es increíble eso. También tendríamos dentro de esa categoría los asistentes virtuales como Siri de Apple, Alexa de Amazon, de Google Assistant Go. También los vehículos autónomos que actualmente ya están en funcionamiento en muchas de las ciudades más avanzadas del mundo, también tienen dentro de esta categoría su desempeño. También los softwares como Watson de IBM, que analiza una big data, una gran cantidad de datos y da respuestas pertinentes, ayuda a encontrar, preparar, comprender y utilizar fácilmente la información. Y actualmente los chatbots estarían muy en auge, los cuales pueden generar una conversación con una persona de forma natural, resolviendo muchas dudas. Son muy utilizados en las empresas como alternativas a la atención personalizada de clientes, eso ya llevamos varios años en el mismo, pero una que recién ha salido hace poco sería ChatGPT, lo cual este chatbot nos permite responder múltiples preguntas y generarnos múltiple contenido único. Esa es la diferencia. No es que estaría copiando de internet, estaría buscando en internet y dándonos respuestas, sino que lo que hace es una respuesta singular, una respuesta original, y esa respuesta prácticamente la mayoría de las veces coincide con lo que estamos buscando. En el segundo de los casos hemos dicho que tendríamos una inteligencia general o AGI. Entre los tipos de inteligencia artificial, como la AGI, se consideran que son muy fuertes y profundas, como una máquina capaz de imitar la inteligencia humana y con una vasta capacidad de acción. En su comportamiento, ella puede aprender y con base en eso replicar actitudes para resolver diferentes cuestiones. Eso es lo que le convierte en uno de los modelos más versátiles y disponibles actualmente. La AGI tiene el papel de pensar, lo que conduce a una comprensión única y no completamente robótica. Así, para cada escenario con el que tiene que lidiar, la solución propuesta es diferente. Esa capacidad de adaptarse a diferentes escenarios hace que tenga una actividad de resolución muy cercana a la mente humana. Precisamente por eso ella es considerada una inteligencia mucho más profunda que las específicas. Una de las bases de AGI es su estructura teórica. Eso significa que tiene la capacidad de evaluar y detectar diferentes necesidades, procesos e incluso emociones para actuar correctamente. Esa es una característica única cuando la comparamos con otro tipo de inteligencia artificial. En la práctica, su capacidad de aprendizaje y su nivel cognitivo son muy altos.
Esto permite, por ejemplo, moldear el servicio de una empresa según las dudas y las necesidades más comunes de la persona de la marca. Es muy común trabajar con máquinas que son capaces de replicar acciones humanas, lo que en sí mismo es muy beneficioso. Sin embargo, AGE es un sistema capaz de estudiar y comprender a los humanos y lidiar de manera precisa con las interacciones y los comportamientos de los usuarios. Actualmente hay unas pocas fuentes así de complejas que son prácticas y las empresas lo siguen desarrollando todavía. No está totalmente al público, al usuario final, todavía no está proporcionado el mismo, pero falta muy poco para tal. Luego, como tercer punto, tendríamos el ASI, la superinteligencia artificial. El nombre está a la altura de las capacidades de este tipo de inteligencia artificial. ASI es considerada la más poderosa precisamente porque es la máquina capaz de volverse consciente y autónoma. Es decir, en lugar de simplemente replicar comportamiento humano, ASI supera esas capacidades e incluso se las considera capaz de pensar mejor y de ser más hábil que los seres humanos. Por supuesto, esa es una categoría de inteligencia artificial que aún está en desarrollo y mejora día a día, aunque es todavía falta mucho camino por recorrer al respecto. Este tipo de inteligencia artificial es un modelo que ha inspirado al cine a crear realidades en las que los robots tienen voluntad propia y simplemente dominan la Tierra. Por supuesto que eso no sucederá, pero la idea es que puedan ser inteligentes de la misma manera que los retratan en las películas. La línea de desarrollo de ASI se esfuerza para que esos robots puedan ser mejores que los humanos en absolutamente todo. Las máquinas serán mejores atletas, mejores científicos, artistas, incluso médicos. Realmente existe la posibilidad de pensar en eso porque es a un nivel científico que no se enfoca en crear sistemas que despierten emociones y deseos propios, sino más que todo va a estar al servicio del ser humano. En estos últimos tiempos se ha escuchado ya más o menos del avance de esto, como la inteligencia artificial que estaba manejando Facebook y otras fuentes que generalmente han advertido, como por ejemplo Elon Musk o lo que es el creador de la Microsoft, Billy Gates, al igual que Steve Hawking, advertían siempre de las consecuencias que podría tener la inteligencia artificial avanzada o superinteligencia, porque posteriormente podríamos tener resultados inesperados. Entonces, todavía sigue en el avance con muchas limitaciones y se están poco a poco yendo desarrollando estas inteligencias artificiales capaces de poder realmente ser igual que el humano, pero están constantemente con una especie de limitaciones para que no exista ese cambio brusco que pueda dañar al menos la tecnología actual. Entrando a las bases de la inteligencia artificial, podríamos en general decir que serían dos, el Machine Learning y Deep Learning. Esto del Machine Learning, si nosotros queremos realmente aprender la inteligencia artificial ya desde un punto de vista del programador, desde un punto de vista del desarrollador, entonces tendríamos que aprender el mismo. Esto es el proceso de alimentar, por ejemplo, un ordenador con datos. Nosotros mismos tendríamos que programar para la manipulación de tales datos. La máquina sí utiliza técnicas de análisis sobre estos datos para aprender a realizar una tarea. De esta forma, nosotros podemos conseguir que la máquina sea cada vez más autónoma, no necesita ninguna programación específica para una tarea concreta, sino que automáticamente desarrolle a través de diferentes parámetros, o sea, hacer el algoritmo para que así la misma inteligencia artificial sea capaz de aprender por sí mismo. Por eso se denomina aprendizaje automático. El Machine Learning puede ser supervisado y no supervisado. Por ejemplo, el aprendizaje supervisado se basa en una serie de datos etiquetados, o sea, les damos nosotros los datos, los patrones, la información al algoritmo, o sea, le entrenamos nosotros, alimentamos su Big Data con patrones. Así cuando generalmente hacemos un captcha, un reCAPTCHA o cuando nos dan un cuestionario, nosotros retroalimentamos, hacemos un feedback y la máquina va aprendiendo por sí mismo. Entonces, la próxima vez la respuesta que nos va a dar es muy similar a la humana.
Mientras que el aprendizaje, por ejemplo, no supervisado se basa en una serie de datos no etiquetados, o sea, agrupa datos parecidos entre sí, categoriza según proximidad de parecidos, pero no estaría supervisado. También tendríamos el semisupervisado, que sería la combinación del aprendizaje supervisado y no supervisado del Machine Learning. Entonces, con los dos anteriores, a la máquina no solamente les entrenamos para que sigan una serie de patrones, sino que también les damos información, mucha información. Y si recordamos, en la actualidad estamos viviendo en la era de la información. Entonces los datos realmente están ahí en la red. Así que lo único que hay que hacer es agruparlos, asociarlos y hacer que la máquina por sí mismo encuentre respuestas. Tendríamos un cuarto del Machine Learning, un cuarto elemento para poder avanzar dentro del mismo, que sería por refuerzo. Es por prueba y error que posteriormente utilizará este tipo de pruebas y errores para mejorar las probabilidades de éxito. Se puede usar en la toma de decisiones. Entonces, constantemente está probando cuáles son las respuestas más certeras, las respuestas que las personas dan, y la próxima vez que tome una decisión la máquina de manera automática, pues según probabilidades, nos va a dar esa respuesta. Como vemos, es un poquito complejo eso del Machine Learning, pero lo que hacemos nosotros en general es darle mucha información, que lo analice, que vea las probabilidades, que trate de trabajar con esa información que se le da, al igual que con la retroalimentación también que nosotros lo damos. Entonces, todo ese conjunto, porque no es solamente un único elemento para el Machine Learning, que sería una de las bases de la inteligencia artificial. En el otro tendríamos Deep Learning, que es un tipo de Machine Learning directamente inspirado en la arquitectura de las neuronas del cerebro. O sea, más o menos le tomamos como una red neuronal artificial que está compuesta por múltiples capas a través de las cuales se procesan los datos. Esto es lo que permite que la máquina profundice en su aprendizaje, identificando conexiones y alterando los datos introducidos para conseguir los mejores resultados. En este sentido, si nosotros queremos centrarnos en el mundo de la inteligencia artificial, sería que nos capacitemos en Machine Learning y Deep Learning. Si queremos en el desarrollo, ser prácticamente nosotros los desarrolladores de la inteligencia artificial, pues forzosamente tendríamos que saber mucho de matemáticas, o al menos lo esencial de matemáticas, porque eso es sumamente importante en los algoritmos que tendríamos que desarrollar. Entrando a lo que sería la manera en la cual aplicamos, o sea, la pragmática de la inteligencia artificial, para qué nos sirve, en dónde se utiliza o de qué manera se utiliza, pues podríamos analizar diferentes áreas. O sea, la inteligencia artificial tiene muchos propósitos, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. En todas esas áreas nos puede ayudar. Se utiliza en todos los sectores, hasta el punto en que las aplicaciones son infinitas e imposibles de enumerar con exhaustividad. Entonces, siempre vamos a tratar de categorizar más o menos en qué áreas ya son en la actualidad totalmente prácticas. Por ejemplo, en salud se utiliza para desarrollar tratamientos personalizados, descubrir nuevos fármacos o analizar imágenes médicas como radiografías o resonancias magnéticas. Los asistentes virtuales también pueden ayudar a los pacientes a recordarles que tomen sus medicinas o que hagan ejercicios para mantenerse en forma en determinadas horas, tiempos. No olvidemos que los relojes actuales inteligentes controlan una serie de parámetros de salud y luego nos recuerdan cuánto hemos recorrido, qué tiempo llevamos haciendo ejercicio, a tomar agua, la oxigenación en la sangre, el corazón a cuánto está latiendo, o sea, una infinidad de elementos que nos va a ayudar. Pero todo eso está bajo la inteligencia artificial, porque no es algo que a la ligera se le pueda dar, más aún en la salud, que es sumamente delicado. También se ha insertado en el sector del comercio, porque han invertido bastante en esto de la parte de lo que más les interesa a los que están invirtiendo constantemente al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, sí está beneficiando también al comercio, especialmente al minorista. También al mayorista, pero al minorista es mucho más práctico, o sea, se está viendo los resultados reales.
Utilizan estos, por ejemplo, para ofrecer recomendaciones y publicidad personalizada a los clientes, o sea, hacer una serie de procesos que generalmente hacían los de marketing. También pueden utilizarse esta inteligencia artificial, por ejemplo, para optimizar las disposiciones de los productos o gestionar mejor el inventario. Dentro del mismo ámbito, en las fábricas, la inteligencia artificial está analizando los datos, por ejemplo, de los equipos LOT para predecir la carga y la demanda mediante Deep Learning. También pueden anticiparse a los posibles fallos de funcionamientos e intervenir en una fase temprana. No olvidemos que estos equipos LOT, si nosotros queremos entender el mismo, pues se trataba esto de que antes había máquinas o hasta actualmente existen máquinas sin conectividad a internet, o sea, no estaba dentro de la red, no estaba controlado de manera autónoma mediante internet o mediante computadoras, pero generalmente hacían su trabajo de manera autónoma, pero no programable, o sea, que no estaba enlazado al mundo de la información. Pero ahora a estas máquinas se les ha agregado ese tinte de interactividad, eso que nosotros ahora podríamos controlar a través de Internet, con dispositivos que se pueden comunicar e interactuar a través de Internet a largas distancias y pueden ser monitoreados y controlados de forma remota y ya no precisamente estando presente. Eso es lo interesante, que esas máquinas que antes funcionaban con tareas repetitivas y no estaban conectadas a Internet, ahora con la inteligencia artificial ya podemos controlarlos desde lejos. También en la banca se está utilizando la inteligencia artificial, esto para prevenir y detectar, por ejemplo, fraudes. O sea, la tecnología también puede utilizarse para comprobar si el cliente podrá pagar un crédito que solicita, analizar datos, automatizar las tareas de gestión de datos y muchísimo más en la banca. En cuanto a educación, por ejemplo, en este ámbito puede ofrecer asesorías virtuales sin intervención humana. Puede gestionar las evaluaciones para diseñar exámenes, puede realizar registros y evaluaciones personalizadas del aprovechamiento académico, puede fortalecer la educación personalizada a través del crowdsourcing y puede apoyar para diseñar material didáctico. En lo cotidiano, por ejemplo, está muy avanzado esto porque es probablemente lo que más regalías trae la inteligencia artificial. Aquí ya tendríamos el reconocimiento facial, que lo han presentado como una novedad en los smartphones, el reconocimiento de voz similarmente, las huellas digitales, que ya llevamos mucho tiempo utilizándolo para que ingresemos a nuestros celulares o dispositivos móviles u otras áreas. También en los coches digitales y muchísimo más. Vamos a analizar ahora cómo la inteligencia artificial ya está dentro del ámbito de diferentes ámbitos, pero vamos a poner un ejemplo con la educación, o sea, pedagogía, didáctica, todo lo que tenga que ver con el ámbito académico. Generalmente cuando hablamos de la aplicación de la inteligencia artificial en educación, lo primero que se nos viene a la mente es la capacidad de automatizar procesos, aunque esto es uno de los usos más recurrentes. En realidad su potencial y sus beneficios son mucho más allá y mucho más amplio de esa concepción de solamente automatizar las cosas. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar más o menos de 5 elementos o 5 puntos en educación o pedagogía que nos pueden ayudar la inteligencia artificial. En el primero de los casos, nos puede ayudar la inteligencia artificial en una asesoría virtual sin intervención humana. Hace 10 años esto parecía un recurso de ciencia ficción, pero hoy es posible ofrecer asesorías virtuales y personalizadas a los estudiantes. En varias escuelas de Latinoamérica ya se está implementando el uso de asistentes administrativos basados en inteligencia artificial. Muchas instituciones educativas en Latinoamérica ya trabajan en el diseño de estos asistentes virtuales capaces de resolver de manera personalizada cualquier duda o problema de los estudiantes. Pero ¿cómo funciona esta tecnología? Se hace mediante un software de inteligencia artificial conocido como chatbot para generar así conversaciones realistas. Este software se limita o en este caso se alimenta de información real, precisa y relevante proporcionada por la comunidad académica. Por ejemplo, los alumnos tienen dudas respecto a la fecha en que recibirán los resultados de su evaluación, pues el chatbot los da la respuesta. También este mismo puede configurarse para responder las preguntas de los resultados de las pruebas,
A través de esto también se puede solicitar el nombre del profesor o grupo, materia, para esos datos seleccionados que nosotros vayamos a necesitar. Entonces podemos preguntar algunas fechas en las que se van a dar los exámenes, pruebas o cuándo va a terminar las clases, ah, calculando lógicamente los días que no ha habido clases. Todo eso tiene que promediar la inteligencia artificial. Incluso nos puede proporcionar un enlace para ver si ya están publicados o no los resultados, en dónde están los exámenes y sus resultados. Todo eso nos puede dar ese chatbot. También tendríamos como segundo punto en educación que esta inteligencia artificial nos va a ayudar para gestionar la evaluación y para diseñar exámenes. Uno de los procesos más exhaustivos para los docentes es la aplicación y calificación de pruebas y exámenes. Una actividad que en la mayoría de los casos tiene que ser repetitiva y puede consumir muchísimo tiempo que podría aprovecharse de mejor manera mediante esta IA o inteligencia artificial. Las instituciones pueden aplicar evaluaciones a los alumnos de manera más automatizada, segura y eficiente. De esta forma también es más sencillo para el docente calificar con un alto grado de precisión. Más allá de utilizar un programa que arroje un resultado numérico, hablamos de sistemas inteligentes que pueden evaluar, detectar anomalías, ofrecer estadísticas e incluso hacer cálculos valorativos. Es posible que gracias a las plataformas digitales, un gestor de evaluación basado en inteligencia artificial nos puede permitir generar bancos de preguntas, cambiando de forma aleatoria los reactivos dentro del examen, ajustándose hacia las asignaturas y contenidos de cada institución. No olvidemos que existían anteriormente unos parámetros exclusivamente numéricos o cuantitativos en las evaluaciones, pero en la actualidad también se evalúa aspectos subjetivos o aspectos literales, no tan numerales, sino también literales, y en eso la inteligencia artificial nos puede ayudar en las evaluaciones. Antes era un poco complejo tener evaluaciones literales sobre los estudiantes. En un tercer punto, esto de la inteligencia artificial nos da un registro y evaluación personalizada del aprovechamiento académico. O sea, llevar un registro de control de aprovechamiento académico de los estudiantes es un proceso que puede ser tan agotador como la evaluación de pruebas. Incluso puede volverse más complejo si pretendemos hacer de forma personalizada. Los programas de inteligencia artificial para el análisis y gestión de aprendizaje permiten llevar un control de los avances de los estudiantes en el camino, o sea, registrando de manera detallada sus progresos a partir de determinadas variables como el número de aciertos en una prueba, el tiempo de resolución y la recurrencia de errores en determinadas preguntas. De esta manera, estos sistemas nos permiten a los docentes obtener diagnóstico en tiempo real sobre las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad de los estudiantes a partir de datos recolectados y procesados en un formato de reporte. En un cuarto punto tendríamos el hecho de que nos va a permitir fortalecer la educación personalizada a través del crowdsourcing. El crowdsourcing es un término creado por el periodista Jeff Howe y se refiere a la capacidad de generar entornos colaborativos diseñados para que las personas puedan trabajar en la resolución de una o varias actividades, aportando ideas y recursos de todo tipo. El sistema como Braille o Quora se han hecho muy populares por su capacidad para convocar a una gran cantidad de personas de todo el mundo que aportan ideas en torno a un tema específico. En el caso de Braille y sus desarrolladores se han enfocado en crear un sistema que gradualmente determina el nivel de los usuarios y les permite acceder a preguntas de mayor complejidad, motivando en ellos el interés por elevar el aprendizaje autodidacta. Y por último, como quinto punto, tendríamos el hecho de apoyarnos en la inteligencia artificial para diseñar material didáctico y personalizado. Aunque los docentes tengan las mejores intenciones para mejorar sus clases, debemos considerar que no siempre cuentan con el tiempo o los recursos para atender las necesidades didácticas de cada alumno de forma personalizada. Actualmente podemos contar con una inteligencia artificial para acceder a un contenido diseñado específicamente para un grupo de alumnos en particular.
Empresas como Content Technologies trabajan desde hace años en la creación de inteligencia artificial capaz de determinar cuáles son los contenidos, recursos y herramientas más adecuadas para determinado perfil de estudiante. Desde aplicaciones hasta libros de texto y contenido multimedia, esta inteligencia artificial determina qué materiales tendrían un mayor impacto pedagógico en nuestros estudiantes y así lograr mejores resultados. Otros sistemas similares pueden incluso elaborar pruebas de forma automática a partir de contenidos previos, reduciendo el tiempo de elaboración de los exámenes hasta un 80%. Ahora ya sabemos que podemos utilizar, por ejemplo, en el área educativa. Si nos enfocaríamos en otras áreas como el marketing, como el comercio, realmente sus aplicaciones de la inteligencia artificial son muchísimas y tendríamos que aprovechar ahora que está resurgiendo con gran fuerza gracias a los nuevos sistemas que aparecieron, que ya lo han puesto al usuario final para que rápidamente nosotros lo podamos utilizar sin necesidad de conocimientos avanzados, o sea, ya está disponible y enseguida vamos a ver cuáles de ellos nos podría posibilitar un mejor resultado. Por último, vamos a ver esto de las herramientas de inteligencia artificial. En sí les voy a dejar este cuadro de Anna Ibars, el cual agrupa la mayoría de las inteligencias artificiales, o al menos las que mejor rinden, en forma en la cual nosotros podríamos aprovechar las mismas. Por ejemplo, imágenes de este texto, podría generarlo ahí, DALL-E 2, Canva, Photor, DeepAI y Photosonic y Hoppo. Entonces tendríamos muchas de esas herramientas, igual que la creación de videos, Lumen 5, Synthesia y un montón de más. Entonces los voy a dejar aquí para que ustedes vean, para productividad y traqueo de tiempo, para generador de voz, para copywriting, simulación de conversaciones, redes sociales, para generar contenido y para codificación. No olvidemos que actualmente el más popular es ChatGPT para contenido, pero como nosotros ahora estamos apreciando, no es el único, no es el más, en sí el más utilizado, sino depende del propósito que nosotros vayamos a tener y recién ir a buscar esa herramienta en cuestión. Claro que ChatGPT, la versión 4, ahora está haciendo muchos trabajos con lo que sería imágenes, videos, audios y darnos resultados como por ejemplo presentaciones en PowerPoint que podrían generarnos y muchísimas cosas más. Está abarcando mucho el ChatGPT normal, el 3, el que se utiliza ahora de forma gratuita, es más que todo para generar contenido, preguntas, respuestas, utilizarlo como diccionario, traductor, para que nos sugiera índices con estructuras de contenido, para que nos dé hashtag y muchísimo más. Pero si observamos otras herramientas especializadas, entonces las disponemos ahí. Claro que estas son las más populares, probablemente existan muchísimos más, pero con el tiempo se van a ir consolidando los más fuertes.